Muy bien, muy buenas tardes a todos, que el Señor os bendiga, a los que nos veis a través de internet, que Dios os bendiga grandemente también. Os doy la bienvenida a todos los que cada domingo estáis aquí, nos visitáis, pero creo que hoy viene gente nueva y me gustaría que le pudiéramos dar la bienvenida con un fuerte aplauso. He visto por ahí una parejita, que Dios os bendiga. Tenemos otra familia por allí que nos visita también. Me gustaría que pudierais levantar vuestra mano allí al final con Damián y Mariana. Bienvenidos también. Si no tenéis un lugar donde congregaros, esta es vuestra casa. Sentiros bienvenidos. Pues muy bien, vamos a comenzar nuestro culto, así que me gustaría que pudierais acompañarme al libro de Hechos, capítulo 16. Hechos capítulo 16, vamos a leer los versículos 25 y 26. ¿Me pueden poner la imagen en la pantalla después del versículo? Hechos 16, versículos 25 y 26. Dice así: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Me gustaría que pudierais ponerme la imagen en la pantalla para que puedan verla todos. No sé si lo podéis ver bien, me imagino que sí. Son Pablo y Silas en la cárcel. Como podéis ver, encadenados, no podían hacer absolutamente nada, no podían moverse. Las cárceles de antes no eran como las de hoy y los derechos de antes no eran como los de hoy. Pablo y Silas, en vez de estar llorando y diciendo que venga mi abogado, tengo mis derechos, lo primero que hicieron fue ponerse a alabar al Señor, ponerse a adorar a nuestro Dios. Fíjate que muchas veces a lo mejor nos hemos sentido como Pablo y Silas, no en una cárcel terrenal, pero sí en una cárcel espiritual, atados de pies y manos, sin poder hacer absolutamente nada. Pero dice la palabra de Dios en este versículo de los Hechos, que se pusieron a alabar a Dios y se pusieron a adorar a Dios con tanta fuerza que vino un terremoto y los cimientos temblaron y las cadenas de Pablo y Silas y de todos los presos se rompieron. Todo por la alabanza y por la adoración. Por eso, hermano, yo te invito a que hoy le puedas dar la importancia que la alabanza tiene, porque la alabanza hace esto, provoca esto, que se rompan cadenas de opresión. Fíjate que yo leía este versículo y me acordaba de nuestros hermanos misioneros en países donde el evangelio lo consideran una amenaza, lo consideran algo terrible y no tienen la libertad que nosotros tenemos aquí de alabar y de adorar a nuestro Dios. Ellos darían lo que fueran por tener un minuto de esa libertad para poder alabar al Señor como nosotros lo hacemos. Así que yo te invito a que te pongas de pie y que en esta tarde-noche puedas alabar y adorar al Señor como lo hicieron Pablo y Silas. Que hoy las cadenas se puedan romper y que podamos adorar y alabar a nuestro Dios con libertad, porque ellos fueron libres. Nosotros hoy somos libres por medio de la alabanza y por medio de la adoración. Donde está el Espíritu de Dios, hay libertad, dice su palabra. Así que siéntete libre y gózate y alaba al Señor como si fuera la primera vez que lo alabas. Padre, en esta hora te queremos exaltar y te queremos bendecir. Padre, bienvenido Espíritu Santo a este lugar. Que nuestra alabanza y nuestra adoración, Señor, puedan enfocarse en ti y solamente en ti. Te adoramos y te bendecimos. Te exaltamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor.
Yo proclamo a que la cruz murió por mí y cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor, mi libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús hay libertad. ¿Cuántos han sido libres? Gracias, Señor. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, eres libre en verdad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús hay libertad. Hay libertad. En tu nombre, Jesús. Hay libertad. Gracias, Señor. Hay libertad en tu nombre, Jesús. Jesús, 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 Jesús. Vamos a sentir bienvenido. Declara el nombre del Señor. Él es el Rey. Sí, Señor, Jesús, el nombre sobre todo nombre, aquel que gobierna sobre todo. Gracias, Señor, hoy te damos la bienvenida, Señor. No damos la bienvenida a un jugador de fútbol, a un cantante o a un artista. Damos la bienvenida al Rey de Reyes, al Señor de los Señores. A ti, Jesús, a ti entregamos nuestra alma, a ti entregamos nuestro corazón. Jesús, gracias, Señor. Sí, Señor, tú eres el Rey. Si estuviéramos en un anfiteatro, en un campo de fútbol, nos dejaríamos la garganta por gritar el nombre de cualquier persona. Pero hoy lo que dejamos es todo nuestro ser delante del trono del Rey, porque Él ha de ser bienvenido en este lugar, porque Él ha de ser la estrella, el punto, el foco de nuestra atención, de nuestro corazón. Él es el Señor, aquel que nos hizo libres de la esclavitud del pecado. Dale gracias a Él. Empieza a darle gracias, tu adoración, con tus palabras, porque Él es digno, 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 digno. No hay nadie como Él. Oh Jesús, gracias.
más amada, Jesús. Gracias, Señor. Santo eres tú, Rey de Reyes y Señor. Gracias, Señor Jesús. Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios.
poderoso su nombre es, no hay otro nombre, poderoso su nombre es, no hay otro nombre, poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Así es, Señor. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Sí, Señor, declaramos tu nombre sobre todo, para gloria del Padre. Oh, aleluya. Vamos a declarar su nombre. Cristo, Cristo. Vamos, confiesa su nombre. La oscuridad Para gloria del temblante. Cristo, Cristo. No temeré. Cristo, Cristo. La oscuridad temblante. Cristo, Cristo. No temeré. Cristo, Cristo. La oscuridad temblante. Cristo, Cristo. No temeré. No temeremos aunque la tierra sea removida, aunque todos nuestros pies se remuevan, no temeremos, Cristo. Cristo, Cristo, la oscuridad temblante. Cristo, Decláralo Cristo, sobre tu casa. temeré. Cristo, Cristo, la oscuridad temblante. Cristo, Cristo, no temeré. Con tu poder, las tinieblas vencerás. No hay otro nombre igual. Tú vivo estás, exaltado en majestad. No hay otro nombre igual. Cristo, Cristo, la oscuridad temblante. Cristo, Cristo, no temeré. Cristo, Cristo, la oscuridad temblante. Cristo, Cristo, No temeremos, Señor. Señor, tú estás sobre aquellos que ponen sus ojos en ti, sobre aquellos que descansan en ti. No importa que todo lo removible sea removido, tu reino es firme, es eterno por los siglos de los siglos, y en ti descansamos, Señor. Si en esta noche hoy alguien ha venido con temor, con inseguridad por el momento que vivimos, Señor, ven con tu paz sobrenatural. Ven ahora, Padre, en el nombre de Jesús. Revela el poder de tu nombre. Cristo, aquel que venció a la muerte, aquel que venció al pecado, aquel que venció
manto que cubre a aquellos que miran a Él. El nombre del Señor. Aquellos que miraron a su nombre no fueron avergonzados, dice su palabra. Gracias, Jesús. Quiero disfrutar de tu presencia, Señor. Te regalamos nuestro ser, nuestro corazón. Venimos a disfrutar en familia de tu nombre. Hoy queremos amarte. Hoy queremos honrarte, hacerte feliz, Jesús.
Jesús, Te amamos, Señor. mi preferido, el predilecto, mi preferido, el predilecto. Jesús, Jesús. Vamos, díselo. Mi preferido, mi predilecto, mi preferido, el predilecto. Jesús, Jesús. Todo ídolo se doblega ante Él. Mi preferido, el predilecto, mi preferido, el predilecto. Jesús, Jesús. Mi preferido, el predilecto, mi preferido, el predilecto. Jamás podríamos comprar tu amor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Señor amado. Gracias, Jesús. Vamos a seguir adorando al Señor. Su amor es incomparable. No se puede comparar con nada. Gracias, Señor. ¿Por qué no le das un fuerte aplauso a Jesús? ¿Sabes? Dale un fuerte aplauso, que te desgarre las manos. Grita ahí, ¡woo! Un grito de alabanza, un grito de adoración, ¡woo! De liberación, ¡woo! El Señor es bueno. ¿Cuántos dicen amén? Por eso hoy te quiero compartir muy rápidamente en Mateo 17. Mateo capítulo 17. Vamos a pasar a nuestras ofrendas. Si es la primera vez, si es la segunda vez. 17:24. Si es la tercera vez que vienes, no te sientas obligado a hacer lo que nosotros hacemos porque queremos. Esto nos pertenece a algo, es algo que hacemos nosotros y es ofrendar de lo que el Señor nos da. Siéntete libre, no te sientes presionado a ofrendar.
Dice Mateo 17, 24, cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron, ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Los impuestos, obviamente. Él dijo, sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pero le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo. Y al abrir la boca, hallarás un estatero, que significa moneda. Tómala y dásela por mí y por ti. ¿Por qué te quiero compartir esta historia? Quizás está pasando un momento económico difícil, con todo lo que está pasando, es la realidad. Quizás no te llega, quizás estás diciendo, Dios, esta situación nos va a superar a todos. Pero mientras reflexionaba en esta historia decía, Señor, tú eres capaz de sacar petróleo, eres capaz de sacar oro donde no lo hay. Dios es capaz de hacer milagros a través de un pez y sacar monedas. ¿Cuánto más Dios no te va a suplir a ti lo que necesitas? ¿Por qué no te pones en pie? Te digo algo, si estás pasando un momento difícil económico, yo te digo, recibe esta palabra, examínala en casa. Dile, Señor, por favor envía esos peces para que yo los puedas pescar y pueda darte lo que te pertenece a ti y para realmente suplir mis gastos. Señor, te damos gracias porque no ofrendamos de lo que nos sobra. Queremos darte realmente algo que sea de gratitud hacia tu persona, Jesús. No ofrendamos para mantener un local, no ofrendamos para mantener la luz, el agua y todo eso. Pagamos porque queremos y deseamos que el reino siga y continúe adelante. Espíritu Santo, te damos gracias y queremos hoy ofrendarte de todo corazón. Envía esos peces que van a suplir la necesidad de tus hijos en este tiempo. Para los que no tienen trabajo, dales trabajo, Jesús. Tú eres Jehová Jireh, Jehová proveerá. Gracias, mi Dios, por este tiempo. Te ofrendamos en el nombre de Jesús. Amén. Puedes pasar tu ofrenda o ingresarla a través de transferencia, como más te guste. Bueno, vale, buenas tardes a todos y todas, espero que estéis muy bien. Estoy aquí para anunciar 2 cositas. La primera es que el sábado que viene a las 6:30 de la tarde vamos a estar aquí los jóvenes y es algo que queremos abrir para toda la iglesia, que vamos a hacer lo que se llama o lo que llamamos la noche de conexión, que es simplemente una tarde para dedicarnos a orar y buscar al Señor juntos. Y luego vamos a traer, si es que todavía no se ha cancelado nada con este jaleo de la pandemia, pues vamos a traer unas pizzitas y tal, y así pues vamos a compartir, estáis invitados también. Y por otro lado, esta es la noche de conexión, por otro lado queremos daros la estupenda noticia de que ya tenemos los códigos QR bien imprimidos, impresos, perdón. Impresos, ojo.
Ahí están tanto con el título tanto en catalán como en castellano, y al final del culto va a estar nuestro amigo Alexander, ahí al final con la mesita y las pegatinas que van a valer 20 céntimos la unidad para poder seguir generando, pues para poder seguir haciendo estas cositas. Allí al final, ¿vale? A la entrada. Entonces podéis acercaros a él, que estará allí para recibiros con los brazos abiertos y poder comprar estas cositas que son para pegarlas, no en cualquier lugar donde ya haya publicidad, porque entonces va a pasar desapercibido, ni en farolas donde no pasa nadie, ni en lugares donde pasa tanta gente que nadie se para. Esto es importante ponerlo en lugares donde la gente está quieta, quizá en bancos, en las esquinas, donde hay una farola enfrente y la gente se pone a fumar ahí, por ejemplo, en las paradas de los trenes, de los metros, de los autobuses, todo esto, ¿no? Bueno, los lugares por donde pasáis pasará la gente, me dijo mi madre, así que eso es genial. Y estos sitios donde esté visible, ¿vale? Así que muchas gracias, ya los tenemos. Bueno, antes de pasar a la palabra del Señor, quiero dejaros 3 anuncios importantes. El primero, ya sabéis, porque estáis aquí, que cambiamos la hora en el día de ayer, así que a partir del próximo domingo las reuniones van a ser a las 6 de la tarde. ¿A qué hora? Muy bien, están atentos ahí. Entonces, ya con el cambio de hora a las 7 ya es totalmente de noche, así que lo hacemos a las 6 y llegamos antes a casa también. Y ahora con el toque de queda de que a las 10 tenemos que estar todos en casita, hay que portarse bien y cuanto antes terminemos aquí, pues mejor todavía, ¿no? El primer anuncio es el cambio de hora. El segundo anuncio, y espero que los que estáis en casa podáis tomar buena nota también, es que a partir de esta semana, de este miércoles, como no podemos hacer las reuniones en las casas porque no pueden estar más de 6 personas, y hay algunas casas que hay 7, 8 personas, 10 personas, pues entonces vamos a hacer una cosa, y es que el miércoles, en vez de hacerlo en casas, o como lo estábamos haciendo algunos por medio de la videoconferencia, lo vamos a hacer aquí en la iglesia. ¿Por qué? Porque en casa no podemos ser más de 6, aquí podemos juntarnos hasta 60. Y como sé que entre semanas no puede estar todo el mundo, pues sé que no vamos a ser tantos como puede ser un culto dominical, ¿no? Entonces, este miércoles vamos a seguir con el mismo material que estamos dando, pero en vez de hacerlo en los grupos de casa, lo vamos a hacer aquí en la iglesia a las 7 de la tarde. ¿A qué hora? A las 7. Muy bien, a las 7 de la tarde. Y lo vamos a retransmitir por el Facebook para que aquellas personas que no pueden venir lo puedan ver desde casa y no se pierdan todo el tema. Muchísimas gracias, David. Qué bendición. Entonces, ese es el segundo anuncio. El primero tiene que ver con el cambio la semana que viene a las 6 de la tarde. El segundo con el que os acabo de decir, que el miércoles lo vamos a hacer aquí en la iglesia. Y el tercer anuncio que os quiero dar, hombres, muy importante, como no podemos los hombres cuando nos juntamos para orar los sábados, o no podemos ser tampoco más de 6, no podemos tomar un café ni una torradita en un restaurante, tenemos que quedar aquí. Así que este sábado a las 9 de la mañana yo quiero hacer una invitación a todos los hombres que podamos venir aquí juntos y desayunamos. Ya durante la semana yo voy a decir lo que vamos a necesitar para hacer eso. Pero te queremos invitar. Hay al menos 2 personas nuevas, 2 hombres que quiero llevar a una reunión, a un desayuno juntos y a un tiempo de comunión. Y claro, en vez de ser un grupo de 7 o 8 personas, pues pensé, digo, bueno, ¿por qué no lo hacemos todos los hombres y ya disfrutamos? La vez que lo hicimos aquí la semana pasada, os digo que tuvimos un desayuno que ni los reyes, y pudimos compartir, tuvimos un tiempo muy bueno en el grupo pequeño. Pero el sábado que viene a las 9 de la mañana, ¿a qué hora? 9. Muy bien, a las 9 de la mañana quedamos los hombres aquí y vamos a tener un tiempo de compartir juntos y de orar juntos también. Y nada, a las 11 nos vamos a toda la calle, que luego hay clase de doctrina para los más jóvenes y que también retransmitimos en la iglesia. Muy bien, nuestros pequeños pueden pasar a sus clases de escuelita dominical y nosotros vamos a meditar en la palabra del Señor.
Cuando estábamos en este tiempo de alabanza y adoración, no sé por qué me acordé de la primera vez que yo entré en una iglesia evangélica. Tenía 24 años. Y me dije a mí mismo, estos no me vuelven a ver el pelo aquí ni de casualidad. De eso hace ya 27, 28 años. Me acuerdo que aun siendo una iglesia poco tradicional, y una iglesia ya renovada en la alabanza y todo, a mí me pareció tan extraño lo que estos señores y señoras hacían allí dentro, que yo los miraba así mientras cantaban y yo decía, estos están todos zumbados perdidos. Y después de un año ahí luchando, de alguna manera, el Señor tocó mi vida. Y fíjense dónde estoy hoy en día. Si es la primera vez que vienes, te puedes sentir como que esta es tu casa y que conectas y este es el lugar donde Dios te trajo, o puedes pensar que aquí estamos todos majaras. Yo no me ofendería si me lo dijera, porque yo lo he pensado. Pero a más de lo que tú puedas pensar ahora, yo sí te quiero decir, dale una oportunidad a Dios, porque Él sí está interesado en tu vida. Él sí anhela tener comunión contigo. Desde antes de la fundación del mundo, desde antes que naciera ya te puso nombre. Y te dijo, tú eres mío, tú eres mía. Si oyes hoy su voz, yo la oí hace 27 años, si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Abre tu corazón y deja que la palabra de Dios, por medio del Espíritu Santo, pueda hablarte en esta tarde. Así que abrochémonos los cinturones, que vamos a hacer un viaje por el Antiguo y por el Nuevo Testamento. Este jueves estaba en casa y mi mujer desde la habitación me preguntó, ¿qué vas a compartir este domingo? Y yo le dije, no tengo ni idea. No sabía. Y fue decirle eso a mi mujer y fueron cuestión de minutos que el Señor puso en mi corazón lo que yo les quiero hablar, hoy. Vamos a hacer un recorrido por dos textos muy conocidos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Uno tiene que ver con la zarza que ardía y no se consumía, y el otro tiene que ver con el monte de la transfiguración, donde los discípulos vieron a Jesús glorificado, transfigurado. Pero vamos a orar un momentito para que esta palabra no nos suene a chino, y aunque no entendamos todo lo que hablemos, el Espíritu de Dios pueda llegar a donde Él quiere llegar en nuestras vidas. Así que, Padre, rendimos y sometemos esta palabra a tu señorío, a tu persona y a tu Espíritu Santo, para que tú la uses para llegar a donde el hombre no puede llegar ni con la máxima sabiduría humana, pero donde tu Espíritu Santo sí puede llegar, que es a lo más profundo de nuestros corazones. Háblanos en esta tarde a través de tu palabra, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Así que les voy a pedir que me acompañen, los que tenéis vuestras Biblias, al libro de Éxodo capítulo 3, versículo del 2 al 10. Éxodo capítulo 3, versículo del 2 al 10. Ahí lo vamos a tener en las pantallas para que podáis, los que no tenéis Biblia, seguir la lectura también. Y dice así la palabra del Señor. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y le dijo, no te acerques,
quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares de todos los feos. No me hagan leérselo todos los feos. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Marcos capítulo 9, Evangelio de Marcos capítulo 9, vamos a leer los versículos del 2 al 7. Hemos visto la experiencia de Moisés frente a la zarza que ardía y no se consumía, frente a la visión del ángel de Jehová, porque era el ángel de Jehová a quien estaba viendo ahí Moisés. Y vamos a Marcos capítulo 9, versículo del 2 al 7. Y dice así la palabra de Dios. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Interesante, ¿eh? Ni el Ariel es capaz de emblanquecer esa vestidura. Entonces Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para todos, o bueno es para nosotros que estemos aquí, y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. Yo estaba reflexionando acerca de estas 2 experiencias y sobre todo observando un poquito lo que estamos viviendo en este último tiempo, ¿no? Ahora con la llegada del 5G, aquellos que tienen un teléfono ya de última generación pueden descargarse toda una serie toda una temporada de películas en cuestión de segundos. O sea, la velocidad ha crecido tanto, el mundo ha cambiado tanto, y si te das cuenta hay cosas que han cambiado mucho. La tecnología ha evolucionado, viajamos más y más rápidos. Antes una persona posiblemente nacía en un pueblo y vivía en ese pueblo porque no tenían medios para moverse, a no ser que fuera a la ciudad o a la provincia grande para buscar una vida mejor, pero la movilidad era muy, muy reducida, ¿no? Ahora tenemos mejor sanidad, porque si nos quejamos de la sanidad hoy en día, habría que mirar cómo estaba hace 50, 60 años. Y si nos quejamos de la sanidad aquí, solamente hay que ir quizás a otros países y ver cómo funciona la sanidad. Pero la sanidad ha evolucionado para bien, tenemos buenos médicos, tenemos buena sanidad, vivimos un estilo de vida más cómodo, tenemos aire acondicionado. Ustedes, yo no sé si se acuerdan, pero yo cuando era pequeño, tenía 5 años, y mi padre decía en el mes de agosto, vámonos de vacaciones. Para mí, el mes de vacaciones en agosto no eran vacaciones, era una tortura, porque meterse en ese 850 con el sillón de Sky, con 40, 45 grados de temperatura, eso no eran vacaciones, eso era... Sin embargo, hoy en día te metes en el coche y prendes el aire acondicionado, estás en invierno, pones la calefacción, vivimos muy cómodos, vivimos más años. La media de edad hace 60 años en España eran de 60 a 63 años. La media de edad hoy en día en España es de 85, 84 años aproximadamente. O sea, casi 20 años más vive una persona de lo que vivía en tiempos de la posguerra. Todo ha cambiado mucho, todo ha cambiado mucho. Pero hay una cosa
que no ha cambiado. Y es la forma como Dios trata al hombre. Y lo veo que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, en épocas diferentes, quizás en montes diferentes, en escenarios diferentes, pero siempre yendo el Señor al corazón de la persona, a su necesidad o a su pecado o a su debilidad. ¿Saben por qué? Porque Dios es inmutable, Dios nunca cambia. Y Jesucristo también dice, yo soy el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no cambia. Entonces su manera de tratar con nosotros va a ser igual. Es posible que nosotros hemos cambiado nuestra indumentaria, pero nuestra esencia sigue siendo la misma la de hoy que la de hace 2000 años. Carne y hueso. Seguimos siendo exactamente igual, con las mismas debilidades. Camuflado quizás de diferente manera porque la sociedad ha cambiado, pero el hombre sigue teniendo la codicia. El hombre sigue siendo, cuando digo el hombre hablo del hombre y la mujer, el hombre sigue siendo mentiroso, sigue siendo ladrón, sigue siendo blasfemo, sigue siendo adúltero, sigue siendo fornicador. El hombre no ha cambiado ni en 2, ni en 5, ni en 10.000 años a como es hoy en día. Puede que haya culturas y sociedades que lo potencien más o que se degraden más unas que otras por la política, por la educación, etcétera, etcétera, pero la esencia del hombre sigue siendo la misma y Dios sigue tratando de la misma manera. Y yo empecé a preguntarme qué similitudes hay en la experiencia que tuvo Moisés y en la experiencia que tuvieron los discípulos de Jesús en el monte de la Transfiguración, como 5000 años más tarde, desde Moisés hasta el tiempo de Jesús, no, unos 3000 años más tarde, perdón. Unos 3000 años más tarde, bueno, 3000, 5000, ¿verdad? Tampoco hay tanta diferencia. 2000 años más, 2000 años menos. Pero sigue siendo el hombre de la misma condición. Y yo, a la luz de estos textos, empecé a investigar un poquito cómo Dios trató con Moisés y cómo Dios trató con los discípulos de Jesús. Y encontré varias similitudes. Y yo les quiero hablar, por lo menos en esta tarde, de 4 similitudes que hay entre la experiencia de la zarza y la experiencia de la transfiguración. Por ejemplo, la primera similitud es que Moisés subió al monte para tener un encuentro con el ángel de Jehová. Los discípulos subieron al monte para tener una revelación del Cristo glorificado, de Jesucristo en su gloria. Sí, a mí me llamaba la atención porque leí tantas veces la experiencia de la zarza, pero nunca me había parado a pensar que en el versículo 2, lo primero que habíamos leído, precisamente está diciendo, y se le apareció el ángel de Jehová. O sea, la persona que se le aparece a Moisés y la persona que los discípulos de Jesús están viendo ahí transfigurado, eran la misma persona, eran el mismo Dios, revelado en la persona del Hijo. Y curiosamente la persona que vio Moisés era exactamente la misma que vieron los discípulos de Jesús. Tanto los discípulos como Moisés tuvieron que ser llevados a un lugar alto. Los lugares altos eran siempre los lugares donde tanto Dios se revelaba con sus hijos, como los dioses paganos también se revelaban de alguna manera a las diferentes religiones que había alrededor. Cada vez que querían presentar sacrificios siempre iban a los lugares altos a presentarlo. Por eso cuando en el tiempo de Israel llegaba un rey piadoso, un rey que quería y amaba la obra de Dios, lo primero que hacía era quitar los lugares altos para que no se ofrecieran sacrificios a otros dioses, solamente se pudiera ofrecer sacrificios al Dios verdadero. Pero fíjate que en ambos casos donde Dios quiere tratar tanto con Moisés como con sus discípulos, los tiene que llevar a un lugar alto. Los tiene que llevar a un lugar donde posiblemente no haya cobertura terrenal. Hace muy poco nosotros fuimos al monte, un grupito, fuimos a coger castañas al monte y curiosamente aún hoy en día, con toda la tecnología que tenemos, según a qué monte te vayas, cuando vas un poquito hacia arriba ya no tienes cobertura. Ni Yastel, ni Movistar, ni Vodafone, ni ninguno de los grandes te da ninguna cobertura. Entonces Dios a veces nos tiene que llevar a un lugar
donde tú puedas desconectar. Tú sabes, muchas veces uno está leyendo la palabra de Dios y plin, un mensajito, y plin, otro mensajito, y uno no puede realmente centrarse en tener un tiempo a solas con Dios, porque la sociedad hoy en día te bombardea. Apagas el teléfono y cuando lo enciendes tienes 150, 200, no sé si a vosotros os pasa, pero a mí me suele ocurrir que en media hora que esté en un sitio donde no haya cobertura, tengo como 120, 150 mensajes tranquilamente. Tranquilamente. Y Dios a veces nos tiene que llevar a un lugar donde desconectemos de lo terrenal para poder tener comunión con lo celestial. Con lo celestial. En los lugares altos la visión es diferente. Las cosas se ven más claras en las alturas que en los valles. Y Dios muchas veces nos tiene que llevar a ese lugar de desconexión para que tú y yo podamos tener un encuentro con el Señor. Moisés no podría haber tenido un encuentro abajo porque estaba atareado cuidando ovejas. Tuvo que perdérsele una oveja para él ir arriba y estando a solas Dios tratara con él. Y los discípulos vivían rodeados de tanta gente que seguía a Jesús, que le estaban pidiendo siempre que hiciera milagros, sanidades, prodigios, liberaciones, que tenían que ir a ese lugar ahí para poder tener una revelación de cómo Jesús era verdaderamente. En los lugares altos no hay distracciones, no hay ruidos artificiales, no hay invenciones de hombres, estás solo tú y Dios. Tú y Dios. Y no digo ahora que cada uno pille el coche y se quiera ir a una montaña, al lugar alto. No voy por ahí. Pero sí tener un lugar donde tú puedas desconectar de lo terrenal para conectarte con lo celestial. Colosenses capítulo 3 dice el apóstol Pablo, y si pues habéis resucitado con Cristo, poned la mira en las cosas de arriba. Y poner la mira en las cosas de arriba es mucho más fácil cuando estás en un lugar de desconexión que cuando estás rodeado de ruido constantemente. Necesitamos eso. La segunda similitud que tuvo tanto Moisés como los discípulos es que estando en ese lugar alto oyeron la voz de Dios. Y esto es algo que para muchos es una locura, pero ¿puede un hombre hoy oír la voz de Dios? Yo la he oído y sé que muchos de ustedes la han oído de una manera u otra, con una experiencia u otra, pero si están y perseveran en los caminos del Señor, ya no es solamente porque alguien les dijo, sino porque ustedes mismos vieron, experimentaron en su propia vida, oyeron la voz de Dios. Y me llama la atención porque en Éxodo capítulo 3, versículo 4 dice Moisés, dice que viendo Jehová que él iba, lo llamó de en medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y los discípulos en el capítulo 9, versículo 7, los discípulos oyeron la voz del Padre que decían, este es mi Hijo amado, a él oíd, a él obedeced, a él prestad atención. Oír la voz de Dios. Tanto unos como otros tuvieron una experiencia sobrenatural con el Señor. Todos escucharon la voz del Padre Celestial. Hoy tenemos demasiada gente en las iglesias cristianas que nunca han oído la voz de Dios de ninguna manera. Ni a través de su palabra, porque no pasan el tiempo para meditar en ella, ni por medio del Espíritu Santo, porque no toman el tiempo para encerrarse a solas con Dios y decirle, Señor, habla a mi vida, necesito oír tu voz. Porque el Espíritu Santo sigue hablando en este tiempo, hermanos. Y nosotros somos los discípulos de Jesús, o deberíamos ser los discípulos de Jesús. Deberíamos ser expertos en oír la voz del Padre, por medio del Espíritu Santo, a través de su palabra, como sea, pero deberíamos ser expertos en eso. Y posiblemente, o es posible que si no lo oyes es porque quizás haya que cambiar algunas cosas, algunos hábitos de tu vida que te impiden oír la voz de Dios. Porque la palabra de Dios dice que los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Y el Espíritu Santo sigue guiando hoy a sus hijos. Él nos guiará
a toda la verdad. Tercera similitud. Todos tuvieron temor ante la presencia de Dios. Moisés dice que cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Imagínense, ustedes van al monte y ven al ángel del Señor en medio de un fuego que arde y no se consume. ¿Qué harías tú? Que me quite el zapato, lo que me diga que me quite, yo me lo quito, porque aquí está la presencia del Dios 3 veces santo. ¿Te imaginas oír la voz de Dios? Yo soy el Dios de tus ancestros, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dios estaba identificando con Moisés, estaba diciendo, todos tus antepasados me sirvieron a mí, mi pueblo ahora no me está sirviendo porque está esclavo. Ve, porque yo te voy a enviar para que los libertes. Esa es una experiencia tremenda. Y por ejemplo, en el monte de la transfiguración, en el texto de Marcos dice que estaban todos espantados, pero en el Evangelio de Mateo dice, al oír esto los discípulos, cuando oyeron la voz del Padre, dice, se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Oír la voz de Dios produce temor. Y esto es algo que la Iglesia necesita recuperar. No nos podemos presentar delante del Señor de cualquier manera, porque lo único que impide que su santidad nos consuma es la gracia de Dios y la sangre de su Hijo Jesucristo, que derramó por tus pecados y por mis pecados. Es lo único que impide que nosotros no fuéramos consumidos al entrar en la presencia de Dios. Así que tanto Moisés como los discípulos se quedaron espantados por causa de la santidad de Dios. Y eso no ha cambiado todavía, sigue siendo igual. Y yo lo veo, una reunión donde de pronto la presencia de Dios se hace real, al final terminamos casi todos en el suelo adorándole, porque es casi imposible permanecer erguido, orgulloso delante de la presencia de un Dios que es 3 veces santo. Y aquellos que queremos servir al Señor, siempre tenemos que mantener en nuestra mente a quién estamos sirviendo. Tenemos que ser conscientes de su santidad, de su poder, de su autoridad, de su amor hacia nosotros. Que el Padre, por medio de Jesucristo, nos ha permitido entrar confiadamente delante del trono de su gracia. Pero déjame decirte algo, confiadamente no significa irreverentemente. Confiadamente no significa irreverentemente. Yo puedo permitir que alguien con quien tengo confianza entre en mi casa y le puedo dar toda la confianza, pero no le voy a permitir que me falte el respeto. Porque eso sería una falta de educación, sería irreverencia. Pues si yo como persona y tú harías lo mismo, ¿cuánto más Dios en su santidad no puede permitir la irreverencia? Y la cuarta similitud. Moisés tuvo esta revelación del ángel de Jehová porque tenía que cumplir una misión de ir y liberar a su pueblo de la tiranía de Egipto. Pero para mi sorpresa, yo estaba buscando los evangelios y digo, claro, ¿cómo puedo tener esta similitud entre Moisés y los discípulos de Jesús? Muy sencillo. Curiosamente no, porque sabemos que la Biblia es inspirada por Dios. Sabemos que el Evangelio de Lucas, el doctor Lucas, el médico Lucas, es el Evangelio que cronológicamente puso todas las cosas en orden. Mateo no se le ocurrió siquiera poner las cosas en orden porque él estaba hablando más acerca de la ley para que el judío pudiera entender los conceptos. Juan estaba hablando más acerca del amor y de la gracia. Marcos hablaba más de los milagros de Jesús. Cada uno presentaba a Jesús desde un aspecto diferente, pero Lucas, cuando él escribe el Evangelio y él quiere escribir un Evangelio que sea lo más parecido a lo que Jesús vivió día tras día en su caminar durante los 3 años y medio. Y me llamó la atención
que en Lucas la experiencia del monte de la transfiguración aparece en el capítulo 9 y aparece justo en medio de, aparece justo en medio de cuando Jesús eligió a los 12 y los envió, y la elección de los 70 para enviarlos también a predicar el Evangelio. Bueno, no es curioso, yo sé que eso es como Dios lo había hecho, como lo había planificado, pero es muy interesante que la experiencia del monte de la transfiguración está en medio de dos eventos donde Jesús intencionalmente envía a los discípulos, primero a los apóstoles y luego a los 70 para que vayan a cumplir la misión de predicar el Evangelio. En otras palabras, tanto Moisés como los discípulos de Jesús necesitaron esta experiencia sobrenatural para responder al llamado de Dios de libertar a los cautivos, de dar vista a los ciegos, de echar fuera demonios, de predicar las maravillas de Dios. Necesitaron tener esta experiencia para tener esa seguridad de quién era y es Dios, e incluso para nosotros. Necesitamos también nosotros hoy en día tener experiencias sobrenaturales con el Señor. De otro modo, solamente seremos religiosos. En vez de ser católicos o islámicos o budistas, pues somos evangélicos, una religión más. Pero eso no es a lo que Dios nos llamó. Él nos escogió porque tenía un propósito con nuestras vidas, y nuestras vidas tienen mucho valor para Él, porque Él murió en la cruz por tus pecados y por mis pecados. Así que yo le preguntaba al Señor, entonces, para nosotros hoy en día, ¿qué necesitamos? ¿La zarza? ¿El monte de la revelación de Moisés? ¿O el monte de la transfiguración? Porque en el Antiguo Testamento, antes de Cristo, vimos la experiencia de Moisés. En el tiempo de Cristo, vimos la experiencia de la transfiguración. Pero en este tiempo, y el Señor ahí fue donde me habló. Dice, es que el tiempo de la iglesia no es el tiempo del monte de Moisés ni del monte de la transfiguración, es el tiempo de Pentecostés. Es el tiempo de Pentecostés. Lo que significa que en este tiempo no necesitamos montes a los que ir para hablar con Dios, ni siquiera necesitamos templos en los que venir a adorar al Señor. En este tiempo no necesitamos ni montes ni templos, necesitamos aposentos donde buscar la presencia del Espíritu Santo. En el día de Pentecostés nos enseña la Escritura que estaban todos allí unánimes juntos esperando la promesa del Padre. Oye, piénsalo bien por un momento, la promesa del Padre. Dios el Padre había prometido, Dios el Hijo había prometido que cuando Él se fuera iba a enviar al Espíritu Santo para que no solamente estuviera sobre ellos, sino que estuviera en ellos. El Espíritu que les iba a dar poder para poder cumplir la tarea de ir y predicar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Muchas veces la iglesia se ha quedado anclada en la manifestación de la zarza. Ay, no, yo tuve una visión, y se pega toda su vida buscando otra visión. Otro dice, no, yo tuve una revelación, y está todo el día, y en esa revelación yo caí al suelo. Otro dice, no, yo empecé a saltar, o a temblar, o a llorar, o a reír, y se quedan anclados en la experiencia. Cuando hoy en día la iglesia ya no está llamada a buscar la experiencia, está llamada a buscar el día de Pentecostés, está llamada a buscar la llenura del Espíritu Santo. Y la iglesia, muchas veces venimos a un culto y venimos deseando, anhelando tener una experiencia y no diciendo, Señor, carga mis pilas porque mañana quiero ir allá afuera y quiero predicar y quiero hablar de Jesús, el cual cambió y transformó mi vida. Gente que se quedaron con las experiencias sobrenaturales que tuvieron en el pasado y buscan la experiencia, pero no buscan servir a Dios con todo su corazón. ¿Y sabes qué pasaba? Que los discípulos de Jesús estaban en el monte de la transfiguración, estaban tan bien, estaban tan contentos, que ellos dicen, vamos a hacer unas cabañitas aquí, Jesús, una para ti, otra para Moisés, otra para Elías.
Estamos tan bien aquí, yo no me quiero ir de aquí. Y muchas veces la iglesia, cuando empieza a tener esas experiencias con el Espíritu Santo, dice, no, yo no me quiero ir de aquí. Yo me acuerdo cuando teníamos la nave de aquí al lado y la alabanza estaba viviendo en ese tiempo de la experiencia, de la llenura del Espíritu Santo, y empezaba el culto, era las 7:05 y estaban todavía allí tirados en el suelo. Tuve que ir a buscarlos y decir, déjense de estar en el suelo, es el tiempo de ministrar ahora al pueblo de Dios. Porque queremos estar en la experiencia, queremos estar en ese momento de gloria donde vemos a Jesús, donde nuestros ojos son abiertos, donde nuestro corazón palpita por la presencia de Dios y uno dice, yo no quiero salir de aquí. Y los discípulos estaban así. Pero cuando salen del monte de la transfiguración y van abajo y ven a un endemoniado, ni uno de ellos tenía autoridad para echar fuera al demonio. Y Jesús tuvo que bajar y reprender a todos los que estaban allí y decirle, hombres de poca fe, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Ni uno de vosotros siquiera puede echar fuera al demonio. Porque estamos buscando la experiencia y no la llenura del Espíritu Santo. Y en este tiempo no podemos entretenernos ni en los montes, ni en los templos, sino que tenemos que buscar a Dios en nuestros aposentos, en nuestros lugares secretos. Da igual si está arriba, si está abajo, donde está, porque Dios está en todas partes, pero buscar la presencia de Dios para poder cumplir con su misión, porque hay una tarea para hacer, hay unos dones espirituales que Dios quiere dar a cada hombre, a cada mujer, para cumplir esa tarea, de los cuales Dios nos va a pedir cuentas con lo que nos ha dado si no lo usamos para su gloria. Y un día nos vamos a presentar delante del Señor y nos va a decir, te di tanto, ¿qué has hecho con lo que te di? Y uno podrá decir, me diste 1, aquí tienes 3, Señor, negocié, hice bien. Aquí están los frutos, pero otros agacharán la cabeza avergonzados porque desperdiciaron su vida, desperdiciaron su tiempo, desperdiciaron sus finanzas y no dieron lo que tenían para el reino de Dios, no pusieron sus vidas como un sacrificio vivo, santo y agradable para Dios. Así que en este tiempo hay una necesidad urgente para la iglesia. Iglesia, tú y yo necesitamos el poder del Espíritu Santo en medio de la pandemia, donde ni siquiera nos podemos juntar con mucha gente. Es cuando más necesitamos buscar la presencia de Dios en nuestras vidas. Necesitamos pedirle a Dios, Señor, por favor, ven y visítanos. Anhelo que Dios quiera visitar a su iglesia. Yo soy consciente que hay lugares donde Dios dice, no quiero ir ahí porque ahí hay una pandilla de orgullosos y cabezotas que no quieren cambiar. No lo digo por ustedes, por favor. Ni los porque están en casa tampoco. Pero hay lugares que Dios dice, no puedo hacer nada con este pueblo, porque es de dura cerviz y de empedernido corazón. Pero Dios está buscando un pueblo que se humille delante de su presencia. Necesitamos clamar a Dios de nuevo para que el fuego caiga del cielo, para que nuestras actitudes pecaminosas sean consumidas por la santidad de Dios. Necesitamos de nuevo ese bautismo en el Espíritu Santo, esa llenura del Espíritu Santo para poder cumplir la promesa de Dios. Necesitamos volver a tener hambre, iglesia, hambre de su presencia. Necesitamos pedirle, Señor, dame hambre de ti. Dame hambre de ti. Muchas veces somos engañados por el diablo, pensando que ya somos demasiado viejos para hacer según qué cosas. Y que ya no puedo hacer las cosas que hacía antes. Lógicamente hay un desgaste físico y hay unas limitaciones que tenemos por causa de la edad, sobre todo los que pasamos ya de los 50, los más jóvenes, no oigan esto, no tiene nada que ver con ustedes. Pero los más viejitos, y muchas veces nos dejamos engañar por el diablo porque pensamos que el cansancio viene por las limitaciones físicas, y muchas veces el cansancio no viene por la limitación física, viene por una condición espiritual de desobediencia al Señor, viene por una condición de no hacer la obra de Dios, de negarle a Dios la oportunidad de usar tu vida y de poner tu vida en las manos del Señor para ser un vaso que Él pueda usar. Simplemente esa condición o esa debilidad es el resultado de alejarse, de dejar de esperar en el Señor. Y cuando yo estaba preparando esto, en ese momento rápidamente me vino el texto de Isaías capítulo 40, versículo del 28 al 31. Pónmelo por ahí, amado.
Isaías 40, versículos 28 al 31. Un texto que todos conocemos muy bien. Dice, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. ¿Cuántos creen esto? Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero, esta palabra es tremenda, pero los que esperan en Jehová, los que esperan en Jehová, los que esperan en el Señor, tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. ¿Cómo puede ser eso? Porque el Espíritu Santo revitaliza nuestras vidas. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando esperamos en el Señor. Cuando confiamos en el Señor. Cuando le seguimos diciendo, Señor, heme aquí. Úsame como tú quieras, no como yo quiero. Como tú quieras. No tiene nada que ver con las condiciones físicas, sino con nuestra condición espiritual. Renuévate en el Señor. Hermano, hermana, renuévate, renovémonos en el Señor. Busquemos de nuevo la llenura de su Espíritu Santo. Los que no habéis tenido esta experiencia en vuestra vida, no os dejéis engañar por aquellos que os dicen, no, esto no es así, o esto te lo han contado de una manera. No oigáis voces de hombres que están quemados o fundidos por una mala experiencia y que lo único que van a hacer es desalentar tu fe. No, guíate por lo que enseña la palabra de Dios, lo que dice la palabra de Dios. No escuchen voces de hombres, métanse en su aposento, en su habitación y no salgan de allí hasta que no oigan la voz del Señor y reciban la promesa del Padre y salgan llenos del Espíritu Santo. Y para eso hay que apartar tiempo para recibir el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, el Espíritu de poder y autoridad. Me gustaría invitarte a que te pongas en pie. Iglesia, vamos a por un Pentecostés. Vamos a buscar un Pentecostés. Pentecostés es la promesa del Padre para su iglesia desde el tiempo en que Jesús fue resucitado hasta hoy en día. Ya no tenemos que ir a la zarza ni a la transfiguración. Samuel, por favor. Es el tiempo de Pentecostés. Pero esta promesa hay que esperarla en el aposento alto. Hay que ir al lugar de desconexión, el lugar donde no haya distracciones, donde podamos realmente acercarnos a Dios con todo nuestro corazón. Vamos a por un Pentecostés, porque estamos en el tiempo donde la iglesia necesita un nuevo Pentecostés. La zarza y la transfiguración, iglesias, son experiencias muy buenas. Y todo lo que tengamos con el Señor, bueno es, porque fortalecerá nuestra fe en el Señor. Pero en realidad yo pensaba, dice, Señor, a mí no me interesa el Moisés que subió al monte Sinaí. Me interesa el Moisés que descendió con la cara encendida en fuego. A mí no me impresionaban los discípulos que subieron con Jesús al monte de la transfiguración. Yo quiero imitar a los discípulos que salieron del aposento alto el día de Pentecostés, hablando en nuevas lenguas, imponiendo las manos sobre los enfermos, resucitando muertos, sanando a los cautivos, liberando a los cautivos. Esa es la iglesia que tú y yo tenemos que buscar. ¿Que estamos en otro tiempo? Claro que sí. ¿Que las formas son diferentes según qué país, según qué cultura? Claro que sí. Pero acuérdate que Dios nunca cambia.
y Él prometió que había una promesa para sus hijos y para sus hijas, para aquellos que invocaran el nombre del Señor, porque para nosotros es la promesa del Padre. Necesitamos esa llenura del Espíritu Santo. Un alma y una vida nuevas en el Señor se engendran en el aposento alto, pero nacen cuando salimos de Él. Vamos a por un Pentecostés. Este sábado tenemos noche de conexión, ¿no? Es de conexión juvenil. Pues desconecta tu móvil y vengamos el sábado a la tarde. ¿A qué hora? 6:30. No muy tarde porque a las 9 nos tenemos que ir de aquí. Pero si tienes el tiempo, no te la pases delante del Netflix o no te la pases haciendo cualquier otra cosa o en el tiempo de ocio. Apartemos un tiempo para conectarnos con el Señor. Busquemos un Pentecostés. Busquemos un Pentecostés. Padre, yo creo que tú en este tiempo quieres volver a meternos en tu presencia, porque tú quieres volver a derramar tu Espíritu Santo. Tú quieres volver a hacer a tu pueblo un pueblo que camine de gloria en gloria y de poder en poder. Y te quiero pedir, Padre, que comiences desde esta tarde en adelante a traernos un nuevo Pentecostés, a renovar nuestras fuerzas, para que podamos ser vasos útiles que tú puedas usar. No nos queremos conformar con lo que hemos vivido en el pasado. No queremos quedarnos con la experiencia de Moisés ni con la experiencia de los discípulos. Queremos un Pentecostés en nuestro país. Visita tu iglesia, Señor. Visita tu iglesia, Señor. Tómate un tiempo en esta tarde. Tómate un tiempo y pídele al Señor: derrama de tu Espíritu Santo. Derrama de tu Espíritu Santo sobre mi vida. Vuelva a poner hambre y sed de tu presencia, hambre y sed de tu palabra. Vuelve a traer esa frescura espiritual. Joven, si tú no has tenido esa experiencia, esa llenura del Espíritu Santo, ese bautismo en el Espíritu Santo, ese literalmente ser sumergido en el Espíritu de Dios, yo te quiero pedir en este tiempo: ve a tu aposento y búscale lo secreto. Acércate a Él y dile: Padre, yo quiero tu promesa, porque tú lo has prometido. Y si no viene un día, sigue pidiéndole, y otro, y otro, y otro, hasta que Dios, aunque sea por cansancio, decida cumplir con su promesa sobre tu vida. Iglesia, no nos conformemos con que yo no he tenido esta experiencia o yo no me he acercado aquí. Es el tiempo de buscar ese Pentecostés en nuestras vidas, de ser una iglesia que marca la diferencia en el lugar donde Dios nos ha puesto. Una iglesia que gana a su generación. Una iglesia que vuelva a llenarse de jóvenes hambrientos por la palabra y la presencia del Señor. Y eso es algo que no podemos hacer, que no puede hacer el hombre. Eso es algo que solamente el Espíritu Santo puede hacer. Yo a veces me pregunto: Señor, ¿cuánta hambre tenemos de ti? ¿Cuánta necesidad tenemos de ti? Porque es posible que si estamos tan saciados de todo, no podamos recibir nada del Señor. Y Dios está anhelando hacer algo sobrenatural en nuestras vidas. Pero quizás hay cosas que tenemos que cambiar en nuestros corazones, hábitos que tenemos que desechar para que Dios haga su obra.
medio gas no glorifica al Señor. Una iglesia llena del Espíritu Santo es una iglesia que el Señor, de la cual Él se agrada y que el Señor quiere usar. ¿Cuánto necesitamos esa llenura del Espíritu Santo? Señor, llénanos. Queremos más de tu presencia. Ahí donde estás, díselo al Señor con tus propias palabras. A lo mejor tienes que pedirle perdón porque Él ha estado agitando tu corazón, inquietando tu espíritu para que te acerques a Él, y tú has estado ahí rechazando ese llamado de Dios. Quizás en esta tarde necesitas decirle: Señor, perdóname. Yo quiero volver a tener hambre de tu presencia. Hambre de ti, Señor Jesús. Hambre de ti, Señor Jesús. Tú eres el que produces en nosotros así el querer como el hacer por tu buena voluntad. Llénanos de tu presencia, oh Dios. Llénanos de tu presencia, Señor. Queremos más de ti. Clama al Señor ahí donde estás. Clama al Señor ahí donde estás y dile: Señor, quiero más. Quiero más de tu presencia. Yo sé que ahí donde estás Dios va a visitar tu vida y va a tocar tu corazón. Dale ese lugar, dale ese espacio, dale ese tiempo para que Él pueda tratar con tu corazón. Más de ti, Señor. Más de ti, Señor Jesús. Quiero entrar a ese lugar donde tu voz puedo escuchar. Yo quiero entrar al santo lugar donde tu voz
Antes de marcharnos, quiero animar a David, por favor, si puedes subir. Vamos a orar por David como iglesia. Él está viajando para Cádiz, no, un poquito más lejos de Cádiz, para México. Y vamos a orar que el Señor le guarde en el camino, que pueda tener un buen tiempo de desconexión ahí, junto con la familia de su esposa, con su hija. Y vamos a orar porque yo sé que va a tener la oportunidad de ministrar ahí cuando vaya a México. Yo sé que lo van a invitar para compartir la palabra del Señor. Así que vamos a orar para que Dios lo pueda usar. Sí, que el Señor lo pueda usar de una manera poderosa en ese tiempo que va a estar ahí. ¿Sí? Así que me acompañan, si pueden levantar sus manos hacia mí, hacia David. Vamos a orar, Padre. Ponemos la vida de David en el nombre de Jesucristo delante de tu presencia. Oramos, Señor, que lo guardes en su entrada y en su salida. Señor, que en el tiempo que él esté en México pueda ser esa luz resplandeciente, pueda ser una bendición tanto para la familia como para el lugar donde vaya. Úsalo para tu gloria y para tu honra. Dale palabra a su corazón, que él pueda oír tu voz en este tiempo y pueda escucharte y pueda compartir con ese pueblo a donde él vaya, pueda compartir lo que tu Espíritu Santo quiere hablar a la iglesia. Bendecimos su vida, bendecimos su esposa, bendecimos a Aitana, su pequeñita, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y el pueblo de Dios dice: amén, gloria a Dios. Recuerden, familia, nosotros habíamos esta semana, junto con el liderazgo juvenil, lo íbamos a abrir al grupo de jóvenes, pero mientras Paco hablaba, yo creo que esto tiene que ser una invitación para todos. Esta semana vamos a estar ayunando, toda esta semana hasta el sábado, el liderazgo juvenil y los jóvenes, y les pedimos que si vosotros os queréis meter en esta ola y os queréis meter en este tiempo de búsqueda del Señor que vamos a tener el sábado, a las 6 de la tarde mejor, antes que las 6:30, a las 6 para tener un poco más de margen, vamos a estar a las 6 de la tarde aquí. Pero si te quieres unir a este tiempo de 24/7 de oración que vamos a tener, Dani y Judith van a tomar nota de las personas que se quieran apuntar. Y si tú quieres apuntarte el miércoles todo el día, si quieres apuntarte el martes, el sábado, el viernes, el día que quieras, ¿vale? Durante toda esta semana vamos a estar orando, ayunando, ¿vale? Así que Dani y Judith se van a encargar de eso. Sábado a las 6 de la tarde aquí, el Señor quiere volver a encender su casa, quiere volver a encendernos por su pasión, quiere volver a encendernos de lo que Él tiene en este tiempo para su iglesia. Gracias, iglesia. Señor, en Apocalipsis tú dijiste: tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Pero hoy nos vuelves a encender y nos vuelves a hablar otra vez porque nos amas demasiado. Ahí nos vuelves a mostrar otra vez tu amor. Por favor, avívanos, Señor, para avivar a otros. Tu palabra dice en Santiago: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Señor, en este tiempo, en esta semana de oración y ayuno, Señor, rompe cadenas. Señor, haz caer, Señor, esas estructuras en la mente que tenemos muchas veces para acercarnos a ti. Y en este tiempo, avívanos con tu Pentecostés, no el nuestro, el tuyo, el que tú tienes preparado para tu iglesia. Reenamóranos de tu palabra, reenamóranos de tu presencia una vez más. En el nombre de Jesús oramos desde ya por el sábado, para que tú nos puedas visitar, nos puedas hablar y puedas traer, Señor, transformación en nuestro espíritu y nos reavives en el nombre de Jesús. Señor, bendícenos a lo largo de toda esta semana y la entregamos delante de ti. Gracias por este culto y nos despedimos no de ti, sino de los unos de los otros. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Un abrazo, familia.